Buenos días, bienvenidos al webinar que organizamos en colaboración con EY sobre la gestión de la crisis turística generada por el COVID-19. Quisiera agradecer especialmente a Chus Escobar y a Xavier Trías y a todo el equipo de EY y a Luis Martín por su predisposición a colaborar con la Asociación Hotelera en la organización de este webinar. Sé que va a ser muy interesante y que nos va a aportar muchísima información a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar y Gabriel, por habernos invitado a estar hoy con vosotros. Quería, en primer lugar, desearos que estéis todos bien, solidarizarnos con vuestro sector, que está especialmente afectado por la situación que estamos viviendo, y también daros las gracias por todas las actuaciones que habéis hecho de medicalizar hoteles y de prestar, vuestras infraestructuras, vuestro conocimiento y vuestros servicios a la población de Madrid, por lo cual también estamos muy agradecidos. Voy a pasar la palabra a Xavi Trías, que va a presentar el seminario. Le voy a presentar a él también. Xavi es nuestro socio responsable en consultoría del área tecnológica y además Xavi cuenta entre sus principales clientes con varias cadenas hoteleras, tanto españolas como internacionales, por lo cual también es un testigo privilegiado de la tremenda situación que está ahora mismo experimentando el sector. Esperamos que los contenidos, que también los hemos hablado con vosotros previamente, pues sean de vuestro interés y estaremos encantados de contestar todas las preguntas que tengáis al final de la presentación. Le voy a dar la palabra a mi compañero Xavi Trías. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Gracias, Chus. Bueno, agradecer entre todos a la Asociación Hotelera y a todos los que habéis hecho posible organizar este evento, a todos los asistentes, ¿no? Y como decía Chus, pues desear que todos estemos bien y que esto pase cuanto antes. Como decía Chus, vamos, yo estoy trabajando continuamente con cadenas hoteleras, ¿no? Y sufriendo a través de ellos, ¿no?, la situación del sector. Entonces, sin más preámbulos, comentar un poco cómo vamos a organizar la sesión de hoy. Vamos a organizarla en 3 ponencias. Las haremos de manera seguida, de forma que al final podamos aglutinar todas las preguntas, ¿no?, y asegurar que cubrimos todos los temas, ¿no? En primer lugar, Juan Manuel Martínez, nuestro socio de Corporate, nos va a exponer la visión macro, yo diría, pues la situación actual de los mercados y las perspectivas macroeconómicas que podemos anticipar. Seguidamente pasaremos a Luis Martín, que es un senior manager especialista en turismo de nuestra compañía y que conoce bien la asociación hotelera porque ha colaborado con ellos en el pasado. Y básicamente vamos a revisar pues nuestra visión de las perspectivas turísticas de España y de Madrid, ¿no? Y finalmente, Pedro Valdés, socio de consultoría y responsable del sector retail y consumo en EY, pues va a exponer un trabajo que hemos estado haciendo respecto al impacto del COVID-19 en todo el sector hostelero en España. Entonces, como os decía, hacemos las 3 sesiones de forma seguida y al final aglutinamos las preguntas. Sin más, le paso a Juan Manuel Martínez para que empiece su ponencia. Muchas gracias, Xavi. Buenos días. Me toca hablar de la situación actual de los mercados y de las perspectivas macroeconómicas y la verdad es que después de más de 40 días de confinamiento ya se empieza un poco a conocer el impacto de la situación y lo que está provocando en todos los indicadores macroeconómicos y en el comportamiento de los mercados. Como sabéis, este gran confinamiento provocado por el COVID-19 lo que ha generado ha sido una crisis económica sin precedentes. Una crisis económica, si me pasas por favor la slide, una crisis económica sin precedentes porque no está siendo como las anteriores, es decir, no es una crisis financiera cuando había aquellos activos tóxicos en el año 2008, sino es una crisis que por su confinamiento ha provocado un shock de demanda, no hay demanda. Aquí podéis, esta madrugada, por ejemplo, hemos podido ver cómo las noticias de la ausencia de demanda en el petróleo ha provocado que el petróleo americano, el West Texas, incluso se pague dinero por su compra, es decir, ya no cabe más petróleo en los almacenes y están pagando porque es para quitárselo de en medio textualmente, ¿no? Entonces, este shock de demanda altera totalmente el entorno de las empresas y se provoca también un shock de ofertas. Se han roto muchas cadenas productivas. Realmente estamos en una fase
de una crisis económica global y que al final va a dar lugar, ante la incertidumbre, a un shock financiero con los riesgos que tienen las propias empresas de su posible concurso, su posible insolvencia y las dificultades de acceso a la financiación o, en su caso, el aumento de los costes del capital. Entonces, estas tres shocks lo que están provocando es un deterioro tremendo en las compañías y en todos los sectores. Está afectando de forma muy importante a todos los sectores económicos y, desgraciadamente, como veis en el cuadro de abajo, está el primer sector súper afectado, es el sector del turismo y hospitality, ¿no? Y en segundo lugar, algo que está íntimamente relacionado con vosotros, como es el sector aéreo, el sector de la aviación. En este entorno, las empresas tienen que revisar cuál va a ser el impacto de esta situación en su propio negocio o incluso deben de revisar cuáles son sus planes a futuro. Vista esta pequeña introducción, lo que está claro es que ya empezamos a conocer indicadores económicos que reflejan lo que nos ha acontecido desde el mes de marzo. Como sabéis, el decalaje en la publicación de datos es un tema normal en la economía y siempre estamos conociendo los datos del mes anterior o de los dos meses anteriores. El primer indicador que se ha publicado es el famoso PMI. El PMI es el Purchasing Manager Index, es un indicador adelantado que te anticipa cuáles son las perspectivas del PIB en todos los países. En este caso, el PMI mundial está anticipando una caída cercana a una contracción cercana al 40%, que es una cifra que coincide bastante con todos los datos que se van conociendo y que viene a representar que la actividad ha caído en un 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto, como decía, está afectando realmente a todos los sectores y el sector industrial, por ejemplo, que es otra zona importante, pues evidentemente la automoción e incluso el sector textil y el manufacturero se están viendo unas perspectivas no tan malas como en el sector del turismo, pero sí son sectores que están también muy afectados. Si me pasas la transparencia, por favor. La primera, como sabéis todos, la primera zona afectada por el coronavirus fue China y aquí hay datos reales que son también esperanzadores. En primer lugar, como sabéis, el PMI de China bajó hasta el 35% y que se ha trasladado perfectamente a esto. En China empezó esto en enero, febrero y por lo tanto ya podéis ver cómo en los indicadores de ventas minoristas o de producción industrial han tenido una tendencia negativa y una caída del consumo bastante fuerte. Esto que ha provocado que el Producto Interior Bruto del primer trimestre en China sea del menos 6,8%, dato tremendo en un país en el cual, si no crece por encima del 6% positivo, realmente es muy difícil que cubra todas las necesidades de su población. Pero el buen dato, que es el de la izquierda, tenemos que el PMI, estamos de acuerdo que bajó una barbaridad, ya se ha reflejado en el PMI, en el PIB chino. Al mes de marzo ha registrado una recuperación tan violenta como la caída anterior. Está claro que esta crisis es una crisis que, como se han puesto los medios de liquidez y los medios por parte de los bancos centrales insuflando una barbaridad de dinero al sistema, la probabilidad de que la recuperación sea importantemente positiva y rápida es un hecho que se está viendo, por ejemplo, datos que ya conocemos del país más avanzado en la crisis, es China. En relación a Estados Unidos, el impacto del COVID ha sido posterior incluso a la zona euro. Estamos empezando a ver medidas en Estados Unidos que se tomaron en la zona euro hace 15 días. En esta crisis, una semana es un tiempo fundamental. Lo que está claro es que en Estados Unidos, que ha pasado a ser el más afectado a nivel de contagiados y de fallecimientos, también por su masa de personas, que es bastante más grande que la zona euro, destacar que los ratios de consumo y las expectativas del consumo y de las ventas minoristas, como primeros indicadores publicados, ya están registrando el descenso habitual y que nos tenemos que acostumbrar, preocupar en cierto grado, puesto que, como estamos diciendo, esto es una situación totalmente coyuntural que se va a resolver en cuanto se pueda batir al virus y el virus desaparezca y podamos hacer una vida más normal.
Pero bueno, conociendo la economía norteamericana, la situación del mercado laboral, que existe una flexibilidad absoluta, destacar que en las últimas 4 semanas el número de parados o el número de personas que han pedido el desempleo en Estados Unidos se ha situado en 22 millones de personas. Dato escandalosamente alto y que realmente genera cierta tensión en los mercados, pero que realmente es lógico en función de la propia legislación norteamericana. Lo que está claro, en función del primer gráfico de la izquierda, es que las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos para este año son negativas, evidentemente, y son negativas del menos 9,3% aproximadamente, y que esto va a ser, o confirma, que es la crisis económica más brutal que ha existido en Estados Unidos en toda la historia, puesto que en ese gráfico podéis observar cuáles son las tasas de crecimiento negativas provocadas por las crisis anteriores. Por lo tanto, el proceso en todos los países y todas las zonas económicas está siendo el mismo. Si me pasa la transparencia, podremos ver en la siguiente el impacto que está teniendo en la zona euro y en el Reino Unido. Como veis, todos los gráficos son iguales, tanto el de la eurozona como el de Alemania, como el de Francia o como el de España. Entonces, en principio, el impacto es similar y la diferencia que tiene la zona euro con respecto a Estados Unidos o China o otra zona afectada está en la toma de medidas en el ámbito fiscal y monetario. Estados Unidos toma medidas fiscales y monetarias como unidad de país, China igualmente. En el caso europeo tenemos un problema porque la Unión Europea es una entidad con su Eurogrupo. Luego está la zona euro, en la cual existe una unión monetaria perfecta, pero no existe una unión fiscal. De ahí que estemos viendo medidas de inyección de liquidez muy generosas por parte del Banco Central Europeo y, sin embargo, no está habiendo un acuerdo en relación a las medidas fiscales a adoptar. Estáis leyendo en la prensa cómo existe una zona norte y una zona sur. La zona norte, liderada por Holanda, Alemania y los países más fríos, con una economía más saneada que la zona sur, pues están poniendo limitaciones a los acuerdos fiscales y de deuda pública, los famosos coronabonos, que realmente están limitando un impacto positivo de corto plazo de este conjunto de medidas que sí se observa en otros países. Destacar que el jueves es un día muy importante para la zona euro, pasa mañana, porque es la reunión definitiva del Eurogrupo en el cual se van a aprobar las medidas fiscales y de apoyo por parte de los países de la zona euro, y esperemos que sean generosos y que permitan que, como el resto de países, la salida hacia adelante en cuanto se pueda abatir al virus sea muy positiva. En el caso británico, el Reino Unido, destacar que parece que no existe el Brexit, el coronavirus se ha comido hasta el Brexit, pero es una economía que tiene dos problemas. Uno, el problema propio del impacto del COVID-19, y por otro lado, que el 31 de diciembre tiene que alcanzar el acuerdo de salida del Reino Unido o de Inglaterra de la zona de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto van a ser unos costes paralelos para el Reino Unido brutales, y realmente las perspectivas que se están ubicando en este país son muy negativas, a diferencia del resto de Europa. Lo digo porque en este caso el turismo británico, es función de los últimos datos que disponemos del año 2019, supone una tasa elevada, cercana al 25% de los turistas que ingresan, que vienen a España. En primer lugar, y en segundo puesto, si no me equivoco, son los alemanes, ¿no? En este entorno, y si me pasas la transparencia, la siguiente área que está viéndose perjudicada por el coronavirus es, desgraciadamente, la TAM. Latinoamérica depende como proveedor de los países desarrollados de que los países desarrollados funcionen positivamente, funcionen equilibradamente. En este caso, la caída del precio del petróleo, la excesiva fortaleza del dólar, la caída del turismo. Fijaros en el gráfico de arriba en medio, como la mayoría de los países, su PIB depende en un grado muy elevado del turismo que reciben. Por lo tanto, las perspectivas de estos países, en todos los factores que se están analizando, no son muy positivas. Hablar de crecimiento negativo en estos países significa un mayor
dolor que lo que está pasando en la zona euro o en el resto de países desarrollados, porque su capacidad de reacción es bastante más limitada. Estáis viendo cómo, por ejemplo, esta semana Argentina prácticamente ha declarado el default otra vez más en su deuda. Mañana miércoles tiene un vencimiento de intereses y capital de la deuda adquirida en el pasado que no va a poder hacer frente a él, y lo que ha solicitado Argentina es una quita y una situación realmente difícil de aceptar, pero que, siendo realistas, es lo que hay. Entonces Argentina, cuando empieza a mostrar estos problemas, es como el punto de partida de la crisis latinoamericana, que está provocada por todo lo que está pasando en el mundo global. A la derecha tenéis los gráficos del peso mexicano, del real brasileño, y como veis la pérdida que han registrado en los últimos días ha sido brutal. Esto hace que su divisa sea más competitiva para las exportaciones o para el turismo, pero que realmente en un mundo con un gran confinamiento, pues realmente es complicado que haya algún beneficio. Lo que está claro que también tiene sus inconvenientes, porque el coste de la deuda que tienen emitida en dólares, pues realmente a nivel de divisa doméstica o divisa funcional interna se ha duplicado. Por lo tanto, estamos en una situación bastante compleja. Bueno, pues la verdad es que Latinoamérica está ahora mismo presentando una situación un poco complicada de cara al futuro. Si me pasas al siguiente slide. Pero bueno, visto este cuadro que es típico de una situación negativa que se ha provocado en los últimos 45 días, el deterioro es realmente curioso que en 45 días se provoque esta situación. Se están arbitrando todo tipo de medidas, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal. Aquí tenéis un cuadro del conjunto de medidas que han adoptado los diferentes países, y hay que reconocer que desde el punto de vista monetario los bancos centrales han sido muy generosos. Ahora mismo nos encontramos con más de 70 bancos centrales, 70 países que han bajado los tipos de interés, la mayoría al 0%. En este caso, el Banco Central Europeo no lo ha podido hacer porque ya estaba al 0%. Pero lo que está claro es que las continuas inyecciones, las famosas compras de deuda que está haciendo la Reserva Federal o incluso el Banco Central Europeo por 750.000 millones de euros, está permitiendo que las condiciones de liquidez sean las más adecuadas, que haya un exceso de dinero en el mercado y que el pánico que se vivió en el año 2008, pues hemos aprendido la lección, y esta vez no va a ser porque no haya dinero a disposición de los bancos y a su vez de las empresas. Otra cosa es, como veremos luego, si la transmisión de los bancos a las empresas está siendo la adecuada o no. Lo que está claro es que abajo, donde pone Central Bank Bazooka, es que se ha llamado bazooka porque es que la inyección está siendo ya no de billones, sino de trillones de divisas, de euros y dólares, y con unos descensos en los tipos de interés, como veis a la derecha, con la decisión adoptada por la Reserva Federal, que está siendo realmente de una generosidad tremenda y de una situación que debe de ayudar bastante a que la recuperación sea en U. Es un poco arriesgado decirlo, pero que sea en forma de U y que podamos descartar escenarios más negativos como la W o la L, ¿no? Que parece que estamos hablando del vocabulario completo, ¿no? Si me pasas la transparencia, aquí podemos ver cómo el Banco Central Europeo, y haciendo viendo cómo han sido súper generosos con las inyecciones, está ahora mismo en 2.000 billones de euros los que ha soltado al mercado, que es el gráfico de la izquierda de arriba, y que el Banco Central Europeo ha hecho otra cosa muy buena, que ha sido prohibir a la banca comercial realizar depósitos en el propio Banco Central Europeo. Esta era una práctica habitual que hacía la banca cuando no se fía de préstamos subsiguientes a cuando ellos han conseguido el dinero, y la banca lo que hacía era pedir prestado al Banco Central Europeo y a su vez depositarlo en el propio Banco Central Europeo. Al definir las sanciones oportunas del Banco Central al banco que haga esto, pues no queda más remedio que la banca proceda a prestarlo, y prestarlo a las empresas y prestarlo a las personas físicas.
La Reserva Federal, que es el gráfico de la derecha, igual, como veis, está llegando a casi 8 o 9 trillones americanos de dólares y la verdad es que la Reserva Federal está siendo el banco más activo y el banco más generoso en la inyección de dinero al sistema. Si me pasas la transparencia, esto se está notando evidentemente en los tipos de interés y los tipos de interés en una situación de máxima tensión y de falta de liquidez, si hubieran tensionado, hubieran subido de una forma muy fuerte y sin embargo los tipos, como estáis viendo, se mantienen más o menos en los niveles de antes de la crisis. Al mismo tiempo, los bancos centrales no paran de pedir soluciones fiscales que ayuden al crecimiento económico. Y la verdad es que se están tomando medidas. Y como veis en el gráfico de abajo a la derecha, la respuesta fiscal ante la crisis está siendo muy importante y superior a la de las crisis anteriores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como veis en el gráfico de la derecha arriba, hay que diferenciar entre las ayudas que afectan a los ingresos y a los gastos, o las medidas que son simplemente garantías o inyecciones de garantías, como ha ocurrido con los préstamos ICO o tal. En este caso, España no está haciendo medidas fiscales por ahora y las estamos esperando, más allá de lo que es el aplazamiento de un mes de los impuestos o determinados avales y garantías. Realmente hay que tomar medidas, no te digo tan agresivas como en Australia o en Estados Unidos, pero que vayan equilibrando el impacto de la política monetaria con la política fiscal. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo el cuadro de arriba a la izquierda, el déficit público está más o menos controlado en todos los países, porque están casi todos en negro, incluso España, pero la deuda pública está fuera del objetivo del 60% que establece la norma europea. En el caso español, la deuda emitida es del 95,5% del PIB español. Esto es un escenario diferente. Si veis el 2007-2008, la deuda era solo el 36% del PIB, o si vais arriba, el déficit público era solo del 1%, era un superávit público del 1,9%. Es decir, la crisis de 2008 nos pilló con unas condiciones económicas muy buenas y con una posibilidad de apalancamiento muy alta y con, digamos, liquidez. Yo creo que por eso no nos intervinieron en aquella época, ¿no? En este entorno, ahora mismo nos pilla peor, aunque hay una buena noticia. La buena noticia es que la Unión Europea y la zona euro, mejor dicho, ha permitido que los países por un año excepcional sobrepasen ese 3% de déficit y que se puedan endeudar en mayor grado, y de ahí que las previsiones nos lleven a que España pueda alcanzar, según el Banco de España, hasta el 120% y según el Fondo Monetario, que son los números que tenéis ahí, llega al 110-115%. Bueno, pues la verdad es que es muy importante que nos permitan endeudarnos. La verdad es que el gobierno español, el francés y el italiano querían el coronabono, que era el bono, digamos, mutualizado por todos los países de la zona euro, porque no hubiera computado en el ratio de deuda pública español, porque era un bono europeo. Esto los alemanes, los holandeses no quieren, porque ellos no tienen ese problema y no quieren avalar al resto, pero lo que está claro es que tenemos capacidad de endeudamiento muy elevada y con esta capacidad, más por ejemplo, la ayuda del fondo del Eurogrupo, que se ha creado a través del MEDE con 240.000 millones, de los cuales a España le corresponderían unos 25.000, unido a los préstamos del BEI por 200.000 millones o el Fondo para el Empleo de 100.000 millones, hay suficientes, digamos, disponibilidad de liquidez para, siendo bien utilizada, generar una rápida reconstrucción de la situación económica. Si me pasa la transparencia, por favor. Vale, vista la situación y las medidas que se pueden tomar, la siguiente pregunta es ¿cuánto va a durar esto? Pues es una crisis diferente, una crisis cuya incertidumbre radica en la duración de esta crisis y que realmente no se va a saber hasta que se bata al virus. La mayoría de los analistas encuestados hablan de que va a durar 2 trimestres, igualmente consideran que la salida de la crisis va a ser en forma de U, pero el gráfico de abajo a la izquierda es muy claro. Hasta que no se pueda conseguir batir la situación del virus, hasta que no haya un medicamento, una vacuna que nos permita
vivir tranquilos, realmente pues el impacto en la economía puede ser real y eso va a tener una incidencia en la forma de actuar, en el nuevo planteamiento empresarial y que va a reducir las tasas de crecimiento hasta que se normalice la situación. Recordad que los números de la macroeconomía son muy traicioneros. Si hoy estás dando un número, por ejemplo, del menos 13%, el año que viene, en cuanto des un numerito mejor, puedes crecer un 20%. Es decir, son números que llamamos siempre interanuales. ¿Ok? Si me pasas la transparencia, podremos ver que el Fondo Monetario Internacional, en esas proyecciones, lo que está diciendo es que la economía global va a decrecer un 3%, dato importante, que los más afectados van a ser las economías avanzadas con un menos 6,1% y que los mercados emergentes y los mercados en vías de desarrollo van a decrecer un 1% en menor grado que soportando la crisis los países más avanzados. En el caso español, ahí tenéis todo tipo de pronósticos, ¿no? Este tipo de pronósticos que son negativos para este año y positivos para el que viene, nos hacen recomendar a las empresas que se preocupen por analizar sus condiciones de liquidez, para ver si generan la caja suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones futuras, que se preocupen de cómo se están alterando sus procesos operativos, cómo puede hacer una política de contención de costes, es decir, que gestionen la liquidez. Y esto tiene más peso si me pasas la transparencia tras la publicación ayer de las previsiones del Banco de España. Estas previsiones muestran diferentes escenarios y, como os decía, estamos hablando de que la crisis dure 8, 12, 4 semanas más o menos respecto al impacto en la economía. ¿Esto qué incide? Pues que el propio Banco de España está hablando de que el escenario de crecimiento puede ser desde el menos 6,8 al menos 12%. Y para el año que viene se observa una importante recuperación económica si realmente se consigue batir a este virus. Si pasamos ya al resto de transparencia súper rápido, porque me estoy pasando de tiempo, como imagino que os pasará la presentación, aquí tenéis diferentes gráficos del comportamiento del dólar, del comportamiento de la libra. El dólar sigue siendo la divisa refugio en tiempos de crisis, el franco suizo también. La libra sufre vaivenes de la incógnita que supone este país. El dólar parece ser que se va a mantener fuerte las próximas semanas, pero que todos los analistas están observando la posibilidad de que se vaya depreciando hacia niveles de 1,15, 1,18 o lugares de equilibrio más cómodos. Si me pasas la transparencia, ahora ya voy a toda velocidad porque me he salido de tiempo. Los tipos de interés, como veis, están en zona de mínimos todavía, no hay tensión. Los bancos centrales lo están haciendo bastante bien. Digamos que los tipos negativos se mantienen en la zona euro, aunque todos somos conscientes de las cláusulas suelo que estamos sufriendo. Y la última transparencia que tenemos es las bolsas están en zona de mínimos, que es lógico, puesto que existe un menor valor en las empresas y a la derecha vemos como el oro sigue siendo una zona refugio y que el petróleo, ante la escasa demanda, pues está cayendo de una forma brutal a mínimos históricos. Y bueno, como veis, el planteamiento se resume en hasta que no batamos al virus, viviremos un entorno complejo en los datos macroeconómicos. Gracias, Juan Manuel. Si os parece, pasamos rápidamente a Luis Martín para que nos comente las previsiones turísticas de España y Madrid. Fenomenal, Xavi, muchas gracias. Buenos días a todos. Durante los próximos minutos trataremos de analizar el posicionamiento de Madrid como destino turístico de cara a esta fase de recuperación de la crisis del COVID-19, ¿no? Y también os daremos nuestra visión sobre qué aspectos pensamos que son los más relevantes en esta fase y, por tanto, sobre los que debería trabajar el turismo madrileño, ¿no? En esta primera diapositiva nos gustaría señalar algunas reflexiones preliminares, ¿no? Aunque todavía estamos inmersos en la llamada fase 1 de la crisis sanitaria, es importante comenzar a plantear escenarios y analizar qué factores serán los de mayor impacto en la reactivación de la actividad turística, ¿no? Como estamos viendo en los medios de comunicación, hay diversos factores que son de muy difícil control en la actualidad, pero serán determinantes en esa recuperación. Por no profundizar en ellos, solamente destacar que el más importante a corto plazo es, sin duda,
la disponibilidad de herramientas o sistemas de control que garanticen cierta seguridad sanitaria a la hora de realizar desplazamientos, ¿no? Y que las administraciones públicas deberán poner a disposición de los ciudadanos. A día de hoy, los gobiernos y las organizaciones sectoriales internacionales aún están tratando de cuantificar el desastre, ¿no? También están proponiendo algunas medidas que deberían impulsarse por los gobiernos para ayudar al sector. En el caso de España, Exceltur prevé, en su último informe de la semana pasada, que el PIB turístico español caerá un 60% en 2020 respecto a 2019, ¿no? Una caída del 58% en el caso de la Comunidad de Madrid. También, bueno, poco alentador es algún mensaje como el de la presidenta de la Comisión Europea de hace una semana, en el que desaconseja aún reservar las vacaciones de verano a los europeos. Pero, por otro lado, también Exceltur prevé que la recuperación de la demanda comenzará a notarse a lo largo del mes de julio, y otro estudio publicado recientemente indica que el 78% de los europeos y de los norteamericanos sigue planeando viajar entre junio y diciembre de 2020, aunque sea con un presupuesto más ajustado. Puede parecer optimista, pero bueno, sin duda la necesidad de viajar está muy arriesgada en la mayor parte de la población, ¿no? Otro ejemplo es que justo ayer abrieron al público las agencias y turoperadores alemanes con oficinas de menos de 800 metros cuadrados que estarán haciendo todo lo posible por continuar vendiendo viajes y turismo. Por otro lado, también es importante destacar que en el proceso de gestión de la crisis podemos hablar de dos etapas, ¿no? Una primera etapa es lograr la adopción por parte de las administraciones públicas de aquellas medidas que apoyen la continuidad de los negocios, en línea con las acciones que ya está reclamando la Asociación Hotelera, y una segunda etapa que podemos llamar de reactivación inicial para cuando pueda haber desplazamientos, aunque estos sean muy restringidos, ¿no? El objetivo de esta segunda etapa para el destino Madrid pensamos que es triple. Primero, conseguir cierta reactivación de forma más rápida que otros destinos del entorno, ¿no? En la hostelería, la hotelería, la actividad de servicios, de ocio. El segundo objetivo debe ser proyectar a nivel nacional e internacional una imagen de confianza y seguridad sanitaria. Y el tercero, quizás el más importante, es saber comunicar lo anterior, ¿no? Incluso tratar de convertirse en un destino de referencia en seguridad sanitaria y en la gestión realizada en esta fase de reactivación del turismo. Antes de exponer una serie de ideas o propuestas que consideramos que pueden ayudar a lograr estos objetivos, queremos hacer dos reflexiones. La primera es poner sobre la mesa las premisas básicas de la recuperación desde un punto de vista turístico, sobre las que existe cierto consenso, y la segunda, analizar los puntos fuertes y débiles de Madrid de cara a la recuperación. En cuanto a las premisas básicas de la recuperación, destacar que la decisión de viajar se tomará transcurridas 3 o 4 semanas a partir del momento en el que sea posible realizar desplazamientos. El mercado doméstico será el primero a recuperarse. Los viajeros más jóvenes, las familias con niños pequeños o viajeros de negocio serán los primeros en reactivar sus viajes. También los desplazamientos a segundas residencias y las visitas a familiares y amigos tras varios meses de confinamiento también serán muy relevantes. El mercado turístico, como es lógico, buscará un primer momento destinos poco masificados y destinos de playa, coincidiendo además con la época estival en la que se prevé que se empiece a reactivar el turismo. Y luego, con una perspectiva nacional, también indicar que la recuperación del mercado turístico internacional en España, cuando remita la pandemia, será previsiblemente más rápida que en otros destinos vacacionales, bien por el gran número de segundas residencias propiedad de población extranjera, un mejor sistema sanitario que otros destinos de playa competidores o la cercanía y conectividad con los principales mercados emisores europeos, ¿no? Para los que España es su primera opción vacacional desde hace décadas. En la segunda diapositiva hacemos referencia a ese análisis del posicionamiento del destino Madrid en el escenario actual, ¿no? Como aspectos favorables, destacar que Madrid es el municipio español con mayor demanda por parte del mercado nacional, es decir, destacar que cuenta con el triple de pernoctaciones de españoles que Barcelona. La Comunidad de Madrid también es el mercado emisor de turismo nacional más importante en cuanto a número de turistas, pernoctaciones y gastos. Además, destacar que el 20% de los turistas nacionales que pernoctan en la región son los propios madrileños. La región, la ciudad, cuenta con una excelente conectividad terrestre con los principales mercados nacionales. También es importante
que Madrid no cuenta con una imagen de destino saturado como otras grandes ciudades turísticas europeas. También su condición de capitalidad y de centro económico y empresarial del país reactivará parcialmente los desplazamientos por motivos de trabajo antes que en otros destinos. Cuenta también con una extensa red de transporte público no saturada, una amplia flota de taxis y además es un destino relativamente asequible caminando por parte del turista, ¿no? Y por último, señalar también la elevada capacidad y calidad de infraestructura, servicios sanitarios y servicios de seguridad. Como aspectos desfavorables para el caso del destino Madrid de cara a los próximos meses, destacar que si la recuperación coincide con la temporada de verano, el mercado nacional buscará en mayor medida viajar a segundas residencias o a destinos de sol y playa. También se prevé que existan llamamientos masivos a la población en todos los destinos, en todas las comunidades autónomas para reactivar el turismo local. Los mercados lejanos, como los asiáticos, que son los que mayor gasto turístico generan por desplazamiento, tardarán más tiempo en recuperarse. Los principales mercados emisores internacionales de Madrid están siendo de los más afectados por el COVID-19. Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania son los países más afectados por esta crisis. Señalar también que los mercados internacionales que mayor crecimiento están experimentando en los últimos años en Madrid, como China, Corea del Sur, también están siendo muy afectados, ¿no? Además, estos mercados son muy sensibles ante situaciones de riesgo. Y también indicar el riesgo de pérdida o disminución significativa de conexiones aéreas con mercados emisores lejanos, ¿no? Una vez analizado el contexto y el posicionamiento de Madrid ante la fase de recuperación, proponemos a continuación, en la siguiente diapositiva, un conjunto de ideas o medidas que pensamos que son fundamentales para acelerar la reactivación. La primera de ellas tiene que ver con la inmediatez en la respuesta para generar confianza. De acuerdo con todas las previsiones, la recuperación de la demanda turística va a ser larga, como mínimo un año. Entonces, en este contexto, pensamos que la gran oportunidad de Madrid es acelerar al máximo la reactivación parcial de la actividad turística en las primeras semanas. Entonces, si se logra, como vemos en el gráfico, estamos mejor situados, un peldaño más arriba de cara a los siguientes meses de la recuperación. Y esta ventaja puede ser determinante para posibilitar la vuelta a la actividad de muchos negocios. Y Madrid tiene activos para hacerlo, es decir, es el primer destino de turistas nacionales, tiene un mercado interno muy potente, es un centro de empresas y de negocios y tiene también una presencia en medios de comunicación y recursos presumiblemente más importantes que otros destinos nacionales. Y si se logra acelerar esta recuperación en las primeras semanas, lógicamente gracias al mercado doméstico, será un buen punto de partida para la posterior recuperación del turismo internacional. Pero antes es fundamental generar una imagen de confianza y de seguridad. Continuamos con la segunda idea en la siguiente diapositiva. Muy importante es definir cuanto antes protocolos de seguridad sanitaria en los servicios y recursos turísticos de Madrid. Evidentemente, muchos vendrán dados por las autoridades sanitarias y habrá que cumplirlo. Pero para cada negocio es importante mejorar y ampliar estos protocolos en función de qué servicios prestéis o de cómo sea la configuración física de vuestros establecimientos. Y en este sentido, la medida que ya estáis trabajando en la Asociación Hotelera, el protocolo Hoteles COVID Free, es absolutamente fundamental para generar esa confianza e imagen de seguridad en el turista. En cuanto a la tercera medida, desde un primer momento, el destino debe apostar por la comunicación, ¿no? En mayor medida que por la promoción turística, de corte más inspiracional, y como se estaba haciendo hasta ahora. Debe trabajarse esa imagen de seguridad y confianza. Hay que comunicar qué sucede o qué va a ir sucediendo día a día en Madrid y mostrar con cierta tranquilidad que es posible viajar a Madrid. Lógicamente, no debería olvidarse la planificación de la promoción para los mercados internacionales en los siguientes meses. Pero si no logramos generar primero confianza a través del mercado doméstico, será poco efectiva esta promoción que se puede hacer a escala internacional. La cuarta idea se refiere a la comunicación individual que realice cada negocio, que debe ir en línea con lo anterior, con lo que realice el destino en su conjunto. El marketing hotelero, más allá de la estrategia que sigan los establecimientos integrados en grandes grupos, debe centrarse en comunicar
cómo es la nueva experiencia de cliente adaptada a esta nueva situación, lógicamente. De tal forma que le des seguridad a acudir al hotel y comunicar seguridad, además seguridad con mayúsculas, para eliminar cualquier desconfianza a la hora de realizar una reserva. Y no desde solo el punto de vista sanitario, sino también a la hora de tener acceso a una política de cancelación muy flexible. Es decir, este aspecto también es muy importante comunicarlo, que el turista sepa que pueda cancelar una reserva sin que tenga penalizaciones para animar a que comience a realizar reservas hoteleras. La siguiente medida recomienda, la quinta, recomienda que los hoteles, en beneficio de todo el sector, debéis también con vuestras herramientas de comunicación y de marketing contar qué cosas están ocurriendo en el destino, apoyando así a comunicar la nueva realidad del destino Madrid en un futuro próximo. Es decir, es muy importante que apoyéis en comunicar qué protocolos de seguridad existen en los museos, en los medios de transportes, qué herramientas tecnológicas han puesto en marcha las autoridades madrileñas para controlar la pandemia, cuáles son los servicios sanitarios para el turista, cuál va a ser la nueva agenda cultural y de ocio de la ciudad que se vaya rediseñando acorde con la nueva situación, comunicar aquellos eventos, ferias o congresos que se vayan confirmando, etcétera, ¿no? Y así también hacer una comunicación muy intensa con turoperadores intermediarios, contando todas aquellas herramientas y recursos con los que cuenta Madrid para garantizar la seguridad sanitaria. En la medida 6, y también desde un punto de vista de comunicación, podría articularse una acción concreta que se lance el día 1 en el que pueda haber desplazamientos. Una comunicación alrededor de la labor realizada por el sector hotelero. O sea, hay que destacar, y además es una opinión que yo creo que está calando fuertemente en toda la sociedad, que pese a ser uno de los sectores más castigados, habéis sido los primeros en poner a disposición vuestros hoteles para medicalizarlos, habéis realizado multitud de donaciones a IFEMA, a otros hospitales, habéis puesto a disposición vuestras cocinas para sanitarios y colectivos desfavorecidos. Entonces, quizás una campaña con un alto componente emocional podría concienciar y animar al mercado local para volver a consumir los servicios turísticos de Madrid en esos primeros días, ¿no? Aunque esta iniciativa pensamos que debería impulsarse por alguna administración o por otro colectivo, para que tenga más credibilidad y aceptación que si se realizase desde la propia asociación hotelera. La 7ª medida destaca la necesidad de una mayor colaboración con la Administración en la gestión y planificación del destino. Es una medida que debería darse siempre, pero para afrontar los próximos meses es necesaria una colaboración 360 grados del sector para desarrollar 3 acciones principales. La primera, la puesta en marcha de un observatorio de herramienta de seguimiento que permita ir conociendo la situación día a día o semana a semana de cada mercado. Es decir, cómo es la regulación en cuanto a viajes internacionales en cada país, cómo evolucionan las reservas de viajes, qué rutas aéreas se van recuperando, cuáles son las recomendaciones de viaje que los ministerios de Asuntos Exteriores van dando de cada mercado, el otorgamiento por parte de los gobiernos de vacaciones extraordinarias para compensar el confinamiento de cada mercado, etc. Esta información es básica para poder orientar en tiempo real la política de promoción del destino y que ésta sea eficiente. Otra acción es impulsar la recuperación de las rutas aéreas que se hayan perdido debido al COVID-19 a través de la colaboración público-privada. Y la tercera sería reformular en unos meses la estrategia del destino para afrontar con éxito los próximos años. La última recomendación, en la última diapositiva, y a modo de resumen de las ideas interiores, es asumir que a corto plazo el mercado local, regional, nacional, es fundamental para reactivar la actividad. Y en este caso Madrid tiene una posición privilegiada respecto a otras grandes capitales turísticas europeas. Más de la mitad del mercado de la Comunidad de Madrid es nacional. Lo que ha sido un reto histórico para Madrid, que era reducir el peso del mercado nacional, pues se convierte ahora en una oportunidad para el corto plazo. La recuperación del mercado europeo, el segundo más importante, vendrá a continuación, si se logra una situación de confianza y de nueva normalidad. Y posteriormente, los mercados internacionales lejanos y, por tanto, es necesario adaptar la estrategia de marketing de destino para cada negocio a este hecho. Entonces, esto es todo. Esperamos que estas ideas os sean de utilidad. Gracias de nuevo por vuestra atención y a vuestra disposición para aclarar cualquier duda al final de la sesión. Y simplemente aprovechar para agradecer la labor que el sector hotelero
ha realizado desde el primer momento de la crisis y desearos que esta situación sea lo menos dolorosa posible y podáis remontar cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si os parece, como vamos un poco más de tiempo, pasamos directamente a Pedro, que nos comentará el estudio que hemos hecho del impacto del COVID en el sector. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Siempre soy el último, o sea que ahora tengo que ir corriendo. Pero bueno, voy a intentar hacerlo de manera rápida y centrarme en los mensajes clave. Este estudio lo empezamos hace un mes y medio, justo cuando empezamos, o 5 o 6 días antes de empezar la etapa de confinamiento. Y teníamos 3 objetivos. Uno era poner en valor el sector, que hoy nos voy a explicar porque entendéis el sector y vosotros entendéis perfectamente la importancia del sector. Lo segundo era hacer unos escenarios del impacto que podía tener la crisis, que es lo que vamos a presentar, y luego una serie de medidas estructuradas por las que ya había lanzado el gobierno y algunas otras ideas, ¿no? En la primera parte del estudio, lo que hicimos que nos pareció bastante lógico hace 45 días era separar las etapas de la crisis en 4 grandes etapas. Una, lo que era el confinamiento, que en aquella época todos estábamos preocupados por el confinamiento, cuánto va a durar, etcétera, etcétera. Luego lo que llamamos apertura restringida, es decir, creemos que en la mayoría de los países no se va a abrir, y en España tampoco, no se va a abrir todos los centros de actividad a la misma velocidad, por lo tanto, hay un desescalado, que ahora la palabra desescalado está de moda, que tenemos que entender y proponer. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en cuál es el desescalado para el HoReCa, lo que llamamos el desescalado inteligente, ya sea por región, ya sea por tipo de establecimiento, ya sea por riesgo sanitario de esa región o subregión. Luego, un punto que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es lo que llamamos la demanda en transición. Yo creo que estamos subvalorando el concepto de shock emocional que va a tener el consumidor después de que se abra todo. Es decir, todo el mundo habla de que hay una crisis de oferta y una crisis de demanda. Yo creo que la crisis de oferta seguro que puede salir más o menos rápido, pero donde vamos a tener problema va a ser en la crisis de demanda, que la gente va a estar o en paro o acojonada. Y por último, un cambio estructural que es, oye, cuando pasemos todo esto, ¿cómo se va a quedar el sector estructuralmente, ¿no? Si pasas a la siguiente, insisto, este trabajo lo hicimos hace 45 días y establecimos 3 escenarios. Uno, el declarado, es decir, en aquel día el gobierno declaró 43 días de confinamiento que acababan el 26 de abril. Luego hablamos de 2 meses de apertura restringida o apertura gradual, 2 meses de demanda en transición y luego lo que sería el cambio estructural hasta que, como muy bien ha dicho Juanma, hasta que se produzca un cambio o el descubrimiento de la vacuna o cualquier cosa que minimice el riesgo del shock emocional, ¿no? Luego cogimos el equivalente a Wuhan. En Wuhan estuvieron 72 días en periodo de confinamiento, luego estuvieron 2 meses en la apertura restringida, otros 2 meses que están en lo que ellos llaman la demanda en transición, y luego os contaré un poco lo que hemos aprendido en esa demanda de transición, y luego el cambio estructural. Veis que hemos hecho un escenario de punto intermedio, que es el que parece que apuntamos ahora, del 14 al 9 de mayo en confinamiento, hasta julio en restringida, y luego demanda de transición y cambio estructural. Yo creo que los escenarios, las cuatro etapas, creo que están muy bien trabajadas y tiradas. El gran reto es saber el impacto en la demanda. Este estudio está hecho para la hostelería, es decir, no está aterrizado para los hoteles, ni está aterrizado para el ocio nocturno. Lo que sí creemos es que está subvalorado, porque cuando vamos a Wuhan, el peso que está teniendo los locales abiertos pasado 2 meses de la apertura no llega al 30% de los ingresos que tenían antes de la crisis del COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente en el confinamiento ingresamos 0, en la apertura gradual pues se ingresará poco, pero una vez que se abre un punto de venta, la recuperación de venta de ese punto de venta por la crisis emocional es muy superior a lo que habíamos estimado en este trabajo, ¿no? Si pasas a la siguiente,
Estos escenarios, tanto el declarado como el punto intermedio, como el peor escenario que vimos, tenían un impacto en la facturación del sector de hostelería en torno al 32% y el 42% de caídas de ventas. Esto está en torno a unos 52.000 millones de euros. Es un sector que factura 127.000 millones, pues estaría en torno a los 52.000 millones de euros en el caso de Wuhan o 40.000 en el mejor de los escenarios, ¿vale? Y luego sería una pérdida de empleo de entre 310.000 empleos anuales hasta 350.000 empleos anuales. En el documento completo tenéis el concepto de estacionalidad que, como sabéis muy bien, afecta mucho aquí, pero como empleos anuales promedio estamos hablando de entre 300 y 350.000 empleos anuales. Si pasas a la siguiente, también intentamos hacer un ejercicio de cómo afectaría esto a las arcas del Estado para intentar acelerar y poner medidas antes para que no le cueste luego. A nivel de recaudación de IVA nos íbamos entre 4.000 y 5.000 millones. A nivel de valor añadido, en torno al 2 o el 2,6. Fijaros que el Fondo Monetario Internacional, antes decía Juanma que había previsto entre un -8, pues aquí tenemos un -2,6 ya de esa aportación. Y luego en las arcas de la Seguridad Social entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Vale, vamos a la siguiente, por ir un poco rápido. Las medidas. Pasa, por favor. El objetivo de las medidas no era tanto hacer medidas, sino intentar estructurar las medidas en función de tres grandes necesidades que necesita el sector. Una, liquidez, otra, empleo y otra, demanda. Fijaros que la liquidez, empleo y demanda no están igual de priorizadas en función del momento en el que estamos de la crisis. Es decir, la liquidez será importante en todo el momento de crisis, pero sobre todo será para pasar el confinamiento y para pasar la etapa de apertura restringida. El empleo será muy importante en las etapas y sobre todo en la que estamos ahora y en la siguiente habrá que hacer políticas de generación de demanda, lo que yo llamo demanda segura. Vale, en las políticas de medidas de apoyo lo estructuramos a su vez en tres cosas. Una, lo que ya había hecho el gobierno. Si pasas a la siguiente, por favor. El gobierno anunció una serie de medidas que apoyaban la liquidez, una serie de medidas de apoyo al sector turístico, de tratamiento de la seguridad social, toda la parte de moratorias de pagos en cuotas, etcétera, etcétera. Toda la parte de empleo, y ahí se trabajó sobre todo la parte de los ERTES, pero también se habló de la prestación de desempleo, de la obligación del permiso retribuido, de la otorgación de subsidios excepcional. Cuando tengáis el documento veréis que en los anexos están detalladas las 20 medidas que al principio aportó el gobierno, tanto de liquidez como de empleo. Si pasas a la siguiente, desde el sector hostelero, además, se metieron una serie de propuestas de liquidez, de empleo y de demanda que sobre todo giraban en suspender temporalmente los arrendamientos, una serie de tasas e impuestos, flexibilizar a la financiación y toda la parte de garantía de costes y seguros y avales a empresas. En la parte de empleo se empezó a trabajar y a proponer la flexibilización y transparencia de los ERTES y la adopción por razones de estacionalidad a la flexibilización de la incorporación de los ERTES. Y en la parte de demanda se planteó una serie de medidas para la reactivación del consumo seguro o de la demanda seguro en toda la cadena de suministro, no solo en el sector hotelero, sino también en los actores que van hacia arriba de la cadena de valor. Y adicionalmente a esto, se está trabajando una serie de medidas. Si pasas a la siguiente, por favor. En donde veis aquí, esta a nosotros nos gusta mucho porque hemos intentado separar, agrupar las medidas por liquidez, empleo y demanda y luego por etapa de confinamiento y por apertura, porque es que la importancia de las medidas son diferentes en función de dónde estemos en la etapa de la crisis, ¿no? Hemos planteado una serie de medidas adicionales para generar liquidez en confinamiento y para generar liquidez en la apertura. Nos estamos centrando mucho en la parte de empleo, en la flexibilización de los ERTES cuando se produzca la etapa de desescalado y sobre todo ahora estamos trabajando el concepto de demanda segura en los tres ejes, uno en el público,
otro en la colaboración público-privada y otro en la colaboración entre empresas para generar esa demanda segura. Vale, ya voy acabando. Pasa, por favor. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que sacamos de esto? Bueno, lo primero, como os decía al principio, queremos poner en valor el sector de la hostelería como un pilar fundamental de la economía española. La hostelería en España es casi 2 o 3 veces superior a otros grandes mercados y representa el 6,2% del PIB. Emplea 1,7 millones de personas y factura 124.000 millones de euros al año. Y además aporta un montón de empleo directo e indirecto a otros sectores como bebidas, alimentación, distribución, etcétera, etcétera. También vemos que es un sector especialmente frágil. Tened en cuenta, insisto, que no hablo solo de hoteles, pero todo lo que es restaurantes, cafeterías y bares, el 70% de los negocios tienen menos de 3 empleados, tiene unos márgenes sobre beneficios y un índice de capitalización mucho menor a la media de otros sectores y luego tiene poca liquidez. Es un sector que trabaja mucho con cash on, es decir, lo que cobra casi lo reutiliza para comprar otros productos, ¿no? La segundo grande grupo de conclusiones, si pasas a la siguiente, es que creo que tanto administración pública como asociaciones como empresas tienen que trabajar en 4 niveles o fases de la crisis. Una, el confinamiento, que yo creo que todo el mundo está trabajando. Otra, una apertura restringida, que será importante plantear un desescalado inteligente en donde evidentemente no pongamos en riesgo la recaída, pero sí que entendamos a lo mejor por nivel de riesgo de las comunidades autónomas o por nivel de riesgo de la tipología de establecimientos, dónde y cuándo se puede abrir. Todo el concepto que para mí ahora cobra una importancia fundamental, que es la demanda en transición, cómo podemos generar una demanda segura tanto en consumidores como en puntos de venta. Y luego un cambio estructural que lamentablemente, y esto es una opinión personal, el mundo post-COVID desde luego no va a ser igual al mundo pre-COVID y que la recuperación no va a ser tan rápida como ninguno de los actores prevemos, por lo menos en el caso de España. Si pasas a la siguiente, y me quedan 2, y acabo. Bueno, como os he dicho, el impacto en la facturación del sector podría ser hasta 55.000 millones de euros y creo que al principio cuando comunicamos este estudio todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Hoy os puedo decir que esto va a ser superior. La recaudación de IVA va a estar en torno a los 5.000 millones de euros. Y esto es un punto de vista más aterrizado al sector. Ya no hablo de España ni de la comunidad económica. La recuperación en este sector no va a ser en V ni en W, va a ser en L. Siento dar malas noticias, pero creo firmemente en que la L va a venir muy condicionada al shock de la demanda, entendiendo un país que tiene un peso de la hostelería tan alto y que va a tener unos índices de paro tan altos, la recuperación del sector no va a ser, desde luego, nube y creo que va a ser más lenta de lo que todos nos esperamos. Dicho eso, si pasas a la siguiente. Yo creo que tenemos que entre todos, y este es un mensaje esperanzador, porque al final me vais a llamar cenizo y no quiero pasar por cenizo, todo lo contrario. Estamos muy ilusionados con intentar minimizar el impacto al sector y creo que tenemos que trabajar entre todos en 3 niveles. Uno, maximizar los niveles de liquidez, que no va a ser difícil, como apuntaba Juanma al principio, encontrar liquidez, pero sí va a ser difícil canalizar esa liquidez a nuestro sector. Lo segundo, tenemos que intentar minimizar el impacto posible en el empleo, ya no solo por el empleo en sí, que es importante, sino para no perder el activo tan importante que es el talento. Y luego tenemos que apoyar entre todos la reanimación, la reactivación de la demanda y del consumo, porque yo creo que ahí va a estar el issue de la velocidad de la recuperación, ¿no? Humildemente creo que esto no lo vamos a poder hacer individualmente desde las compañías solas y es el momento de colaborar entre sectores, de colaborar asociaciones, sector público, empresas, porque individualmente no vamos a tirar esto para arriba. Como hablábamos al principio, estamos ante la mayor crisis que todos los que estamos aquí hemos vivido. No es una crisis como la del 2008 y o trabajamos juntos o creo que va a ser mucho más lenta la recuperación y va a tener más impacto de lo que estamos trayendo. Bueno, por mi parte nada más. 15 minutos clavados.
Muchas gracias, Pedro. Estamos ya al final de la sesión. Voy a hacer un resumen muy ejecutivo de las principales ideas, por lo menos con las que yo me he quedado, de Juanma en relación con que es una crisis económica sin precedentes, con gran incertidumbre y que la fecha de finalización estará muy conectada con la aparición de una vacuna y la posibilidad de vacunar a la población, aunque con datos esperanzadores en China. También me quedo con esa parte positiva. De lo que ha comentado Luis, yo creo que la palabra seguridad sanitaria, incorporar eso tanto en la comunicación como en la actividad de promoción y en la propia organización de los establecimientos será clave, y tratar de situar Madrid un escalón por encima del resto de destinos urbanos, trabajando al inicio sobre esa demanda doméstica y apalancándonos en las grandes ventajas competitivas que pensamos que Madrid tiene. Del estudio de Pedro, me quedo también con una nota positiva, y es que en el caso de la referencia que es Wuhan, la recuperación ha sido algo mejor de la que nosotros esperábamos con nuestro estudio. Las 3 medidas que con diferente intensidad y en cada fase de la recuperación habrá que ir trabajando, de liquidez, empleo y demanda, con esa importante nota acerca de la demanda en transición, porque son muchos meses los que nos esperan antes de la aparición de la vacuna, y esa idea de un cambio estructural a futuro. Y recojo la última idea de Pedro, que es la de la colaboración público-privada. Deciros que todas estas ideas las estamos transmitiendo nosotros también, tratando de aportar nuestro granito de arena a las administraciones, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para tratar de hacer que esta recuperación sea lo más rápida posible y lo menos gravosa para el sector. Quedamos a vuestra disposición después de la finalización de esta sesión para contestar aquellas preguntas que se os hayan quedado en el tintero. Os vamos a enviar las presentaciones. En el caso de Pedro, os vamos a mandar el estudio completo que está publicado. Muchas gracias a todos y de verdad os deseamos lo mejor, y todo aquello en que penséis que podamos ayudar, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos.